¿Te gustaría ver una radiografía de tu alma? ¿Una radiografía de tu infraestructura emocional? Bueno, así como el cuerpo, hoy en día con escáneres, radiografías y diferentes tipos de tecnologías, podemos ver el funcionamiento interno de lo que nos hace funcionar. Tenemos un plano que te dará una imagen del espectro de tus emociones y te ayudará a entender cómo funcionan y qué puedes hacer para mejorarlas. Consulta la descripción abajo. Hay un libro especial de Lomer, 49 pasos, refinamiento personal, desarrollo del carácter, comprensión y cultivo de la propia naturaleza emocional. Desde el principio de los tiempos, siempre ha capturado la imaginación de muchos de nosotros, de la gente, hasta el punto de que algunos lo veían como una señal del apocalipsis, una señal del fin del mundo. La gente lo veía como malos presagios. Es decir, todo tipo de brujería y superstición se ha construido en torno a ello. Pero independientemente de eso, es uno de esos fenómenos que definitivamente capturan la imaginación de la gente. Quiero decir, la razón más ostensible y obvia es porque es diferente. El Baal Shem Tov, a quien cito a menudo, dice: la diferencia entre un milagro y un evento natural es solo una cosa, la frecuencia. Si el sol saliera solo una vez en nuestras vidas, todos saldríamos corriendo a ver esa esfera en el horizonte elevándose. Habría equipos de cámaras, fotos, pero como sucede todos los días quiero decir, sabemos que va a suceder de nuevo mañana, no nos emociona. Necesitamos una nueva emoción, una nueva euforia, una novedad, una sensación, como vemos con el eclipse solar. Pero la realidad es que los milagros están ocurriendo todo el tiempo, incluso el simple hecho de que salga el sol. Pero este eclipse definitivamente nos hace reflexionar. Quiero decir, no hice todos los estudios, pero he visto que los hoteles están agotados. Es decir, los precios para poder viajar y estar en las zonas donde se podrá ver el eclipse total, simplemente, una vez más, dan testimonio de la fascinación que tenemos. Pero ¿qué hay realmente detrás de todo esto? ¿Es simplemente un fenómeno extraño o hay algo más profundo? Creo que la pregunta realmente nos lleva de vuelta a la propia naturaleza y la relación que tenemos con el Sol y la Luna en primer lugar. Sabes, hoy en día sabemos que en nuestro sistema solar y en muchos otros sistemas solares hay muchos soles, hay muchas estrellas. Pero es el Sol y la Luna los que siempre han capturado y cautivado el interés humano, porque son inmediatos, están en nuestra proximidad inmediata. Es el Sol el que nos da luz y calor, y es la Luna la que forma parte de nuestra propia realidad, ya que la vemos literalmente cada noche en todas sus fases. Y estos son los dos, aunque hay estrellas en el cielo, y a veces también podemos ver otros planetas, pero estos son los dos luminarios, los dos cuerpos celestes, que han sido parte de la historia humana desde el principio de los tiempos. Cuando miras en la Biblia, en la historia bíblica del Génesis, se habla de la creación en el cuarto día de la creación de los dos grandes luminarios, el Sol y la Luna. Y luego habla, de hecho llama a uno el gran luminario y al otro el pequeño luminario, lo cual en sí mismo plantea la pregunta, parece una contradicción. Primero los llamas dos grandes luminarios y luego dices que uno es grande y el otro es pequeño. Así que hay mucha discusión sobre cómo originalmente eran dos, del mismo tamaño, y luego ocurrió la disminución de la luna, de lo cual hablaremos en breve. Es la primera vez que esto se describe. Si recorres la Biblia, por supuesto, la historia del éxodo de Egipto comienza con la luna, donde Dios le habla a Moisés y le dice a Moisés: sal afuera, mira al cielo. Como ves, al mirar al cielo, aquí está la luna nueva, y esta luna comenzará el nuevo ciclo lunar. Esto será para ti y para tu pueblo, el pueblo judío, su ciclo anual. Lo contarás por la luna. Por eso el calendario hebreo judío es un calendario lunar. Debido a la necesidad de reconciliarlo con el calendario solar, cada 19 años hay 7 años bisiestos, en los que se añade un mes adicional. El calendario lunar y el solar tienen aproximadamente una discrepancia de 11 días y medio, por lo que cada año hay un déficit de 11 días y medio. Así que, para mantener el equilibrio, el ciclo lunar
El año lunar debe estar alineado con las estaciones del ciclo solar. Por eso, cada 19 años, en 7 de esos años se añade otro mes, un 13º mes lunar, lo que mantiene el equilibrio, más o menos. Hay un equilibrio ahí, lo cual en sí mismo también es un tema fascinante para discutir. Pero la luna está asociada con el éxodo, con la libertad, la luna nueva, el nuevo nacimiento. Y de nuevo, en efecto, miramos la luna y el sol. A pesar de que la luna en realidad es un reflejo del sol, la luna refleja al sol, pero no la vemos como una imagen en el espejo. La luna tiene su propia aura misteriosa y fantasmal, ese aspecto gris y pálido. La luna está asociada con cosas que van desde los mitos de los hombres lobo hasta las lunas llenas y el hecho de que afecta a las mareas. Así que la luna tiene su propio papel romántico y particular en nuestras vidas. ¿Sabes? Verás a 2 personas que se aman mirar la luna. No los ves mirando al sol. Y tiene su propia literatura, su propia poesía y música en torno a la luna, lo lunar. Así que estos 2 cuerpos que están ahí afuera, justo arriba cuando miramos al cielo y durante el día el sol gobierna, durante la noche la luna, nos fascinan todo el tiempo. Así que, por supuesto, cuando hay un eclipse, ya sea un eclipse lunar o un eclipse solar, no es sorprendente que nos cautive tanto. Entonces, ¿qué dicen ellos? ¿Qué dicen los místicos, los pensadores y los espiritualistas sobre estos cuerpos celestes? ¿Qué es esto con la luna y el sol y sus diferencias y similitudes? Y luego, por supuesto, a partir de ahí podemos hablar de sus eclipses, respectivamente. Ahora hablaremos de un eclipse solar. En términos generales, se consideran 2 modelos, dos arquetipos de energía. Uno es la energía solar constante, siempre ardiendo, poderosa, brillante, que por supuesto nos da la luz del día que tenemos y mucho más de lo que hace posible la vida. Nada de esto sería posible sin el sol. Y la luna se asocia a los cambios, a los constantes y siempre cambiantes ciclos de nuestras vidas, los ciclos de la luna. Tienes el primer cuarto, la luna llena, el tercer cuarto y luego la luna nueva. Y estos ciclos reflejan los ciclos de la vida, que siempre estamos creciendo y menguando. Así que cuando yuxtapones ambos, el sol sería la representación de la constancia. La luna sería la representación del cambio. Ahora bien, ¿cuál es más importante en la vida? La respuesta es que ambos son necesarios. La vida necesita elementos fundamentales consistentes. Piensa en las raíces de un árbol. Pero luego necesitamos crecimiento, necesitamos cambio, necesitamos movimiento, necesitamos movilidad constante. Así que, en esencia, realmente necesitas ambos. Y esto explica en realidad por qué reconciliamos los ciclos lunar y solar. Porque queremos tener la sinergia, queremos tener la armonía de ambos elementos. A veces la señal es que el sol se compara con un maestro, un educador. Emite luz. La luna es el destinatario, el estudiante. Pero para que no pensemos que es una calle de un solo sentido, el estudiante tiene un cierto poder que el maestro no tiene. Vemos que hay una expresión muy interesante en el Talmud que dice: a un gran erudito le preguntaron, ¿dónde aprendiste lo que sabes? Él respondió, aprendí mucho de mis maestros, aprendí aún más de mis colegas, pero sobre todo aprendí más de mis estudiantes. Así que es el estudiante, es la luna. Disculpen. Es el estudiante y la luna quienes a veces pueden verdaderamente enriquecer al sol, con su propia luz y conocimiento. Y vemos la relación entre estudiante y maestro en ese sentido, el que da y el que recibe. Pero no se trata solo de dar y recibir, porque la vida es un intercambio constante. Incluso el que recibe a veces devuelve más de lo que el que da le ha dado. Y en ese contexto, la luna y el sol adquieren todo un cuerpo de literatura. De hecho, existen libros enteros escritos sobre su relación. A veces se les compara con las energías masculinas y femeninas, siendo la masculina quizá más fuerte físicamente y más poderosa, pero la femenina posee una profundidad e intensidad que caracteriza a la energía lunar.
Por supuesto, hay superposición, al igual que ocurre con lo masculino y lo femenino, y cada uno incluye aspectos del otro. Pero aún así, existen caminos diferentes y bien definidos. Así que en la vida realmente necesitamos ambas, y por eso desempeñan un papel tan central. Es decir, cuando piensas en un eclipse, piensas en algo negativo. Y cuando dices que algo eclipsa a otra cosa, básicamente estás diciendo que algo está bloqueando, que hay un obstáculo, un impedimento. Y eso es precisamente lo que sucede. Así que es como decir que el Sol, esa energía solar poderosa y dadora, de alguna manera se ve bloqueada durante esos momentos del eclipse solar. Por otro lado, es interesante, una vez que termina el eclipse, el Sol recupera toda su fuerza. Y al mismo tiempo, otro fenómeno interesante es que en realidad puedes ver la corona y otros aspectos de la luz solar que no puedes ver durante un día normal. Por eso el estudio del eclipse solar es tan vital en la ciencia y demás. Así que todo esto se une para llevarnos a este fenómeno interesante. ¿Por qué un eclipse solar captura nuestra imaginación? Porque es ese mismo poder el que de repente se ve obstaculizado. ¿Sabes? El sol, nada puede detener al sol. Sí, puedes usar gafas de sol, puede ser un día nublado, pero aquí tienes que la propia luna se interpone entre la Tierra y el sol, y ese es el punto que vemos. Es la luna, lo cual es interesante, porque si piensas en términos de estudiante y maestro, el maestro es el que da. El estudiante es el receptor. ¿Puede el receptor bloquear el sol? Bueno, un eclipse sugeriría que sí. Así que abordémoslo desde, como mencioné, la perspectiva cabalística. Cuando hablamos, siempre que hablamos de energía y luz, existe el concepto de luz directa, la luz del sol, y existe la luz refractada como un reflejo. La luz refractada en este contexto, como mencioné con el estudiante, devuelve incluso más de lo que a veces da la luz directa. Hablemos de amor. Piensa en el amor. El sol y la luna son dos amantes, así que el sol da su luz, la luna la recibe, pero la luna añade una dimensión que el sol no puede tener, y a veces es fundamental enfatizar eso. Así que en ese contexto, aunque por un lado el sol está siendo bloqueado, pero está siendo bloqueado por la luna, hay algo en el poder de lo femenino, el poder de recibir, el poder de la luz íntima, que en cierto sentido es incluso más profunda que la luz expresiva. Así que esencialmente tenemos dos fuerzas. Tenemos dos luces dentro de nosotros. Una es, llamémosla nuestra luz expresiva. Eso es cuando hablo, comunico, me expreso, soy agresivo, emprendedor. Pero luego hay una luz íntima que todos tenemos, que es un momento de silencio, de reposo. Cuando no hablas, cuando procesas, eres interno y muy íntimo. Así que puedes ver cuando las personas hablan en una conversación, y obviamente eso es muy atractivo, pero nunca subestimes el silencio. El silencio tiene un poder tremendo. El poder del silencio es a veces el poder de lo más íntimo. Las experiencias más íntimas no siempre se expresan. Así que si hablamos de dominar los elementos del mundo que nos rodea, de conquistar de alguna manera, de someter, entonces sí necesitas una fuerza para salir y hacer exactamente eso, el poder de dominar. Pero cuando se trata de expresar y experimentar las partes más profundas de nosotros, se necesita exactamente lo contrario. No salir a buscarlo, sino simplemente apagar todo y dejarte ser. Así que en cierto sentido lo lunar es mucho más íntimo de esa manera, mientras que lo solar es mucho más expresivo. Lo lunar y la luna representan mucho más esa energía íntima. Pero luego viene el eclipse, y el eclipse es que lo íntimo ahora está bloqueando lo expresivo. En realidad, le está enseñando al sol a guardar silencio. Eso es exactamente lo que está sucediendo. Tú y tu brillo, ya sabes, haz una pausa por un momento. Y eso puede ser muy desconcertante. Desconcertante para el sol, desconcertante para nosotros. Porque de repente, lo que normalmente esperamos es que el sol brille y la luna nunca esté presente. Sí, de vez en cuando vemos esa luna blanca y pálida, incluso durante el día. Pero no tiene mucha importancia porque bajo el brillo del sol, la luna parece no tener ningún efecto. Entonces, de repente, la luna tiene tal dominio. Así que una de las lecciones más importantes que aprender desde este punto de vista místico y psicológico es el poder de lo íntimo,
el poder del silencio sobre el sonido, el poder, se podría decir, de la sombra sobre la luz, porque eso es exactamente lo que sucede. Y curiosamente la luz del sol de repente se expresa de maneras en las que nunca se expresaría. Hay un cierto poder que surge durante un eclipse que no se ve en ningún otro momento, lo cual de hecho es una de las razones por las que tenemos que tener mucho cuidado cuando miramos al sol. Quiero decir, en general necesitas gafas de sol, pero especialmente durante un eclipse. Así que esa lección tiene un peso tremendo, especialmente en nuestra época. Cuando te preguntas, la mayoría de la gente piensa que los que van a tener éxito en la vida son los que van tras sus objetivos. Si no te cuidas a ti mismo, nadie más lo hará por ti. Esa energía íntima, tranquila y suave está tan poco valorada hoy en día. Si eres callado, la gente piensa, oh, debe ser débil, quizás no tiene una opinión, cuando en realidad no es así en absoluto. A veces, las mayores fortalezas son las que no hacen ruido, el poder del silencio, el sonido del silencio. Y reflexionar sobre eso es realmente apreciar otra dimensión dentro de nosotros mismos que es muy importante. Los místicos dicen que al final de los tiempos, es decir, cuando el mundo alcance su máxima realización, su máxima actualización de su potencial, será una era femenina. ¿Qué significa eso? Una era femenina. No se trata de que las mujeres jueguen bajo las reglas de los hombres. Significa una era femenina en la que esa energía íntima será más poderosa que la energía expresiva. La energía agresiva, todos piensan que es más poderosa porque simplemente es más ruidosa. Pero ¿quién dice que el sonido es más poderoso que el silencio? Recuerdo haber escrito un artículo, El Cohen silencioso. Estaba pensado como un doble sentido, Cohen como Cohen. El sacerdote, en hebreo es un Cohen, el sacerdote, Cohen. Y Coin también son las monedas del budismo zen. Los coins son esas experiencias, esos, no quiero decir ejercicios, que te permiten ir más allá de lo racional. El más famoso es, ¿cuál es el sonido de dos de una sola mano aplaudiendo? Nos obliga a ir más allá de nuestras estructuras racionales, a llegar a un lugar que está más allá de lo racional, más allá de la paradoja. Escribí ese artículo y hablaba sobre qué es más poderoso, el sonido o el silencio, y entonces recibí una carta de nadie menos que Leonard Cohen, sí, el famoso cantautor, y a partir de ahí desarrollamos una relación. Me escribió una larga glosa de 30 páginas, básicamente tomando mi artículo sobre el Cohen silencioso y comentando sección por sección, y luego firmando diciendo que es un Cohen. Se hacía llamar Eliezer HaCohen. Leonard Cohen era un Cohen de Montreal, Canadá. Y fue un intercambio muy interesante precisamente sobre esta idea, la idea de suspenderte para experimentar algo más grande que tú mismo. ¿Quién tiene más de eso, el sol o la luna? Obviamente la luna, porque el sol es un expresador, siempre dando en ese sentido. La luna es capaz de suspenderse y simplemente recibir. Y ese poder de ser un receptáculo tiene una fuerza tremenda que es incluso mayor que la del que da. Y un eclipse solar enfatiza ese elemento. Así que a veces, por más importante que sea ser agresivo y emprendedor, también puede ser perjudicial para nosotros cuando en momentos en que uno debería estar en silencio y recibiendo, escuchando, absorbiendo, en lugar de irradiar. Hay una afirmación interesante en el Talmud que dice, cuando estás ocupado irradiando, no puedes estar absorbiendo. Cuando estás ocupado absorbiendo, no puedes estar irradiando. Yo explico, esto es muy personal para mí porque durante muchos años eso fue exactamente lo que hice. Me senté a los pies de mi gran mentor, rabino y maestro y escuché. Horas y horas. Y fui capaz de retener horas y horas de esas charlas, casi palabra por palabra, cuando no había grabadoras y no se tomaban notas. Y eso me cambió como persona y he aprendido el arte de escuchar, un arte muy raro y perdido hoy en día. Escuchar no solo significa oír, no significa que escuches palabras, significa que absorbes, dejas tu propio ser a un lado, no procesas. Te permites experimentar algo más allá de ti mismo, la máxima trascendencia. Así que, en ese sentido, un eclipse solar podría ser quizás la máxima llamada de atención hacia la trascendencia,
al cambiar, al alterar radicalmente, al menos por un corto periodo de tiempo, los roles. De repente es la luna la que domina más que el sol. Es el silencio. Es la falta de luz, la oscuridad, la que es más fuerte que la luz. Pero el verdadero objetivo de todo esto no es que la oscuridad prevalezca, sino que podamos ver dimensiones más profundas de nosotros mismos. ¿Quién fue el que dijo que somos como una bolsa de té? No sabes cuán fuerte eres hasta que te sumerges en agua caliente. Cierta fortaleza surge, emerge a través de la contención, del silencio, de un eclipse, y eso es parte de toda la experiencia. Así que podemos ver el eclipse solar como algo más que un fenómeno bonito, tomar fotos y contarles a nuestros hijos o nietos, oigan, estuvimos allí. Pero en realidad son lecciones de vida. Así que cuando miras el sol y la luna, y obviamente lo haces con la protección ocular adecuada para asegurarte de que no haya ningún daño, Dios no lo quiera. Hay lecciones que se pueden aprender, lecciones que podemos compartir con nuestros hijos, no solo otra experiencia voyeurista. Se dice que al final de los tiempos, la luna y el sol pasarán por cambios porque al final del día, ellos también forman parte de nuestras propias experiencias de vida. En muchos sentidos, el sol y la luna, aunque son simbióticos, también tienen sus diferencias. Y aún así continúan su danza celestial en los cielos, y nosotros observamos, miramos, lo absorbemos y nos inspiramos y a veces incluso nos asustamos. Pero debemos saber que, en última instancia, estos son los dos testigos de la historia, estos dos astros que han estado con nosotros en las buenas y en las malas, en los altibajos, y vinieron a enseñarnos que, al final, la vida se trata de luz. Pero hay tipos, diferentes tipos de luz. La luz del día, la luz de la noche, la luz de la expresión y la luz del silencio, de la receptividad, y que nos necesitamos unos a otros y que ellos necesitan complementarse mutuamente. Y a veces sí, la luna hará su declaración. Así que, mientras experimentamos estos eclipses, este eclipse debería decir, donde estos cuerpos interactúan entre sí, aprovechemos la lección en nuestras vidas personales para crecer, para saber que debemos ser luminarias por derecho propio y que a veces la luz de recibir es mucho mayor que la luz de dar. Comparto eso con ustedes y como siempre es un gran honor hablarles. Simon Jacobson aquí, The Meaningful Life Center, meaningfullife.com. No vamos a ver el fin del mundo. Por el contrario, esto puede ser un nuevo comienzo si lo usamos de la manera adecuada para enseñarnos nuevas dimensiones sobre nosotros mismos y sobre los demás. Que estés bien. Visítenos en meaninglife.com. Comparte con tus amigos. Me encantaría conocer tus opiniones, comentarios y sugerencias. Y si tienes alguna pregunta, siempre estamos en contacto. Muchas gracias a todas las personalidades lunares y solares que están allá afuera y a la combinación de ambas. Espero verlos nuevamente muy pronto.